Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por sintonizarnos en este jueves 10 de mayo de 2018. Agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos esa oportunidad, ese privilegio, desde luego, por permitirnos ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Iniciamos el programa saludando efusivamente a todas las mujeres de este país, especialmente todas aquellas que son madres, por celebrarse su día, esperando pues sean colmadas de muchas atenciones, este y todos los días, tal como se lo merecen. Bendiciones especialmente a mi madre, a mi esposa y a todas aquellas que también merecen ser mencionadas, pero por cuestiones de tiempo, obviamente no se puede, especialmente aquellas de acá, de Grupo Megavisión. Muchas felicidades, muchas bendiciones en este día. A propósito, en el estudio me acompaña la señora Procuradora de Derechos Humanos, la licenciada Raquel Caballero de Guevara, para enmarcar su análisis en el acontecimiento que tienen que ver precisamente con el rol de la mujer, de las madres en esta sociedad que tenemos y que lamentablemente vamos a hablar de algunos indicadores que no son muy alentadores en ese sentido. Así es que quiero darle la más cordial bienvenida, Procuradora, y también de antemano felicitarla y desearle muchas bendiciones en este día. Muchas gracias, licenciado Ernesto López. Bueno, aquí contenta de compartir con ustedes esta mañana para hacer algún análisis y también hacer reflexiones sobre la problemática, sobre todo en el caso de las mujeres, de los feminicidios que recientemente han impactado al país, ¿verdad? Yo creo que esto está saliéndose de control y ahora más que nunca es necesaria una política criminal integral que aborde la problemática también de violencia contra las mujeres. Según datos de ONU Mujeres, el 13.5% de cifras por 100.000 habitantes estamos en medio de una pandemia, ya no ni siquiera epidemia, sino que en una pandemia, ¿verdad? Porque se considera que el 10% realmente son cifras realmente alarmantes. Y yo creo que el llamado que ha hecho el señor presidente de la República, el cual he hecho el reconocimiento y también agradecer por las recomendaciones, asumir las recomendaciones que desde la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos hemos impulsado precisamente para que se aborde de manera integral, ¿verdad? Y el haber convocado a todo el gabinete de gobierno me parece que es una muy buena iniciativa y también en atención a las recomendaciones que hemos dado. También hemos visto al señor fiscal que va a nombrar una fiscal de feminicidio. Me parece muy buena iniciativa y que se profundice esta problemática, sobre todo porque las mujeres también somos parte y creamos también y fomentamos también la función educativa en la familia y aportamos a la economía de la sociedad. Ok, serán esos y otros temas que vamos a sumar, desde luego, a nuestro análisis este día. Quiero aprovechar, invitarlos a todos nuestros televidentes que nos acompañen, @diálogo21, @Neto López Radio, son las dos cuentas que están disponibles para que podamos interactuar y podamos conocer desde luego qué están pensando ustedes frente a los temas que vamos a desarrollar con nuestra invitada. Y es que en el marco de esta celebración es importante resaltar el rol de las mujeres en una sociedad lamentablemente, como usted lo planteaba, Procuradora, en una sociedad lamentablemente violenta. Y para tener mayores argumentos con este enfoque basta, como decía, remitirnos a ver las cifras de violaciones o agresiones contra este género, sin pasar por alto, obviamente, el análisis que se requiere, el tema de las políticas de protección, seguridad y desarrollo para la mujer. Yo creo que es importante enmarcarlas en este contexto. Pero, a ver, quizás para comenzar y abrir este espacio de análisis, ¿cómo nos encuentra a su criterio usted como mujer, como madre, como profesional, como funcionaria? ¿Cómo nos encuentra esta celebración si tomamos como referencia el papel de la mujer y sobre todo la sociedad actual, ¿no? Bueno, con muchos retos para el país, con muchos retos para todas digamos, las autoridades y el Estado salvadoreño. Bueno, también como país estamos ante la comunidad internacional, estamos siendo vigilados, ¿verdad? El Salvador ha suscrito convenios internacionales en el sistema interamericano y en el sistema universal, y obviamente la problemática
problemática de violencia en contra de las mujeres, las 18 formas de violencia que se conocen en el mundo, y el feminicidio, sobre todo el feminicidio que ha ocasionado pues muertes violentas de mujeres como una violencia extrema en contra de las mujeres. Y creo que esto debe ser una política de Estado para el abordaje de esta problemática, y por eso recientemente, como decía al inicio, he reconocido y también he felicitado al señor presidente de la República y al fiscal general para empezar a abordar esta problemática de manera integral. Creo que es una visión de país, porque no podemos dejar por alto esta situación. Y aquí nos lleva, cuando usted hablaba del rol de la mujer en la familia o en la sociedad, obviamente la función educativa que se da también en el seno familiar, es importante el abordaje y sobre todo la prevención de la violencia, precisamente porque estamos en una sociedad desintegrada, en una familia desintegrada. Encontramos en los juzgados de familia muchos procesos de divorcio y muchas situaciones que reflejan realmente esta problemática. ¿Y por qué es importante hacer un análisis de la visión de la familia? Precisamente porque muchas de las violencias o muchos de los casos de feminicidio que hemos conocido recientemente han sido ocasionados en el ámbito privado, en el seno de la familia. Incluso el caso de la joven estrangulada también por su novio, que estaban a punto de casarse. Entonces hay una violencia que debe ser también prevenida, y creo que por eso es que hemos hablado de una política integral para que aborde estas diferentes problemáticas, y entonces la respuesta estatal ante el fenómeno de violencia debe ser coherente en estas situaciones. Entonces, ¿cómo debe atacarse las causas? Y también obviamente el abordaje, la atención, y aquí, como la misma Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, que es ley de la República desde el año 2012, es importante que se realicen acciones de prevención, de detección, y sobre todo también en la atención, la sanción, sobre todo, ¿verdad?, en estos casos, y que deben ser ejemplarizantes. Es decir, el perfil del feminicidio, en los casos de feminicidio, el perfil del agresor, y hemos conocido por informes que también hemos realizado desde nuestra institución, de la institución que presido, el feminicidio generalmente tiene como antesala casos de violencia intrafamiliar. Por eso es importante el abordaje de la prevención de la violencia en el seno familiar también. Yo creo que aquí es importante el abordaje de una manera integral, pero desde la prevención, precisamente para no llegar a los extremos de la violencia. Se conoce también, la doctora Walker ha creado el diseño del ciclo de la violencia, sobre todo en el seno de la familia, y se habla de las 3 etapas del ciclo. Y en el caso de la etapa de la atención, que es la fase 1, en las primeras agresiones verbales, entonces no es normal el tema de la falta del respeto, ¿verdad? Y luego entrar a la fase 2, que es la fase de la crisis, de la violencia en sí, y llegar a una tercera fase cuando está el agresor arrepentido. Y entonces, en muchos casos, el tema del ciclo, de la fase 3, que es de la luna de miel, cuando el agresor lleva rosas, el agresor dice, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Entonces, después de la fase en el caso de la etapa 3, de la luna de miel, como se le conoce también, ¿cuánto tiempo tarda de llegar de la fase 3 a nuevamente a iniciar un nuevo ciclo? Es latente. Y el problema es que latente, se va cerrando el ciclo, y entonces es de romper el ciclo de violencia. Pero en muchos casos este ciclo ya no es en circular, sino que va en espiral, y se va cerrando más el ciclo, porque de la fase 3 a la fase 1 los espacios son muy mínimos. Y fíjese que, bueno, en la experiencia que yo también tuve en los juzgados de familia, lo que veíamos que a veces el agresor, cuando la víctima acudía, antes de tener en vigencia la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las mujeres, que no admite el desistimiento porque se considera la violencia también desde una visión de orden público, lo cual significa que de oficio se pueda incluso dictar medidas de protección para la víctima y su grupo familiar. En muchos de estos casos la víctima llegaba, después cuando llegaba
llegaba a la fase 3 del ciclo, llegaba a desistir para decir, no, es que él ya se arrepintió y entonces yo lo he perdonado, entonces estamos de nuevo. Pero lo que resulta es que de la fase 3 y a iniciar un nuevo, en esta dinámica de violencia, en ese ciclo de violencia, el espacio se va haciendo más reducido. Y esa es la problemática que también debemos contribuir para erradicar. El Salvador ha dado muestras importantes con la creación también de los tribunales especializados, de justicia especializada para las mujeres. Precisamente es importante el romper estos ciclos de violencia o esta espiral de violencia como se conoce también, porque la violencia extrema, como hemos encontrado, se trata de los feminicidios. Entonces es importante el abordaje para romper el ciclo de violencia, dar atención a la víctima, pero también al victimario para romper ese ciclo de violencia. Y yo creo que aquí por eso he aplaudido el llamado que ha hecho el presidente de la República, todo el gabinete de gobierno, para dar este abordaje, porque no solamente en los casos ya de la atención que le tocaría en este caso al órgano judicial a través de la justicia especializada, sino también el abordaje de la prevención, y debe ser una articulación, es decir, unir esfuerzos todas las instituciones para la prevención de la violencia en contra de las mujeres, sobre todo en estas cifras que han sido alarmantes. A ver, procuradora, ha sido muy extensa la colocación de estos ejemplos cronológicos que usted menciona, y especialmente de ese ciclo violento que rodea estos casos en particular. Pero entonces, esto me lleva a mí a consultarle, ¿vamos a tener entonces ese resultado positivo de ese plan de alerta nacional del gobierno, presentado por el gobierno con sus instituciones para prevenir la violencia? ¿Usted tiene, digamos, como la esperanza de que algo positivo resulte de ese plan de alerta nacional? Porque así le han denominado, ¿no? Claro, yo creo que, bueno, una estrategia nacional de prevención basada en un... Sí, me parece muy bien porque es un abordaje más amplio, ¿verdad? No solamente dejarle la atención al director de la policía o al ministro de Justicia y Seguridad. Las instituciones tienen 10 días para presentar qué es lo que van a hacer al respecto, ¿no? Sí, tiene que ser un abordaje integral de tal manera que, bueno, aquí también es un aspecto cultural, el tema de las relaciones de poder entre hombres y mujeres, y el tema en el patrón de comportamiento en los últimos casos de feminicidio que hemos conocido en enero con la doctora en Santa Ana, ¿verdad? El patrón ha sido que han sido hombres que no aportan económicamente al grupo familiar, y entonces eso también ha permitido este ciclo de violencia, ¿verdad? Del comportamiento de los varones. Entonces, por eso el abordaje debe ser integral. Entonces, un reto enorme es en el tema de la prevención, pero como también esto es cultural, ¿verdad? Entonces, desde un otro espacio que hemos venido trabajando desde el Consejo por la Igualdad y la Equidad, se hablaba de paso a paso, caminos hacia la igualdad. Entonces, aquí son pasitos. Espero que este sea un paso grande para que toda la institucionalidad asuma la responsabilidad, porque este es un problema de país. Si estamos hablando ya de una pandemia, en los casos de violencia extrema en contra de las mujeres, definitivamente que tiene que ser un abordaje integral, y el Estado está obligado a actuar con la debida diligencia, como lo han dicho los diferentes órganos de los tratados referente a los casos de violencia en contra de las mujeres. A ver, procuradora, pregunto, ¿por qué cree usted que casos de muertes de mujeres han sido rápidamente resueltos y otros no? El caso de Carla Ayala, por ejemplo, la mujer policía, que hasta esta fecha pues todavía sigue sin resolverse. Ayer decía precisamente el fiscal general en una conferencia de prensa que daba que el problema que han tenido es que los implicados en este caso saben cómo borrar huellas, cómo evadirlas, pero que trabajan duro y esperan resolver lo más pronto posible este caso en particular. ¿Qué piensa usted al respecto? Porque muchos nos preguntamos, bueno, y si se han resuelto inmediatamente el caso de la colega Carla Turcios, el caso de este novio que dio 56 puñaladas a su prometida y se fue de vacaciones a Guatemala, lo capturan en Guatemala, y ahora venimos a comparar estos casos. ¿Qué estará pasando? Es que el problema
tema es que como ha imperado la impunidad, muchos actores agresores han pensado, de todas maneras, el caso de Carla Ayala, que lo que decía la pareja de Carla Turcio, ¿verdad? Que si ese caso no fue resuelto, entonces es como un mal ejemplo, ¿verdad? El tema y el seguir perpetuando la impunidad, porque ese es el mayor problema y por eso se conceptualiza como feminicidio, porque es precisamente por el hecho de ser mujer y además por la misma impunidad con la que actúa el agresor. Entonces, por eso es importante que las autoridades, en el caso de las atenciones concretamente y la investigación, sea clave. Y en el caso del feminicidio de Carla Turcios, tanto el director como el fiscal general de la República nos dieron cátedra que sí se puede articular, sí se pueden unir esfuerzos. Y ahora con la tecnología, el tema de las cámaras de videovigilancia, y hay muchos aspectos que se pueden tomar en cuenta. Entonces, yo por eso he animado tanto al director como al fiscal general que continúen con esa misma dinámica y que así como se resolvió el caso de Carla Turcios, se resuelva el caso de Carla Ayala y muchos otros casos que han sido también en nuestro país, han imperado la impunidad, como el de Katia Miranda, ¿verdad? Que hemos tristemente conmemorado 19 años del feminicidio de Katia Miranda y que a la fecha sigue en impunidad. Precisamente por los índices de impunidad, el agresor se considera que puede quedar libre, ¿verdad? Porque fíjese que ayer, a propósito, en el debate político semanal de radio, discutíamos este tema con nuestros analistas. Ahí teníamos a un ex magistrado penalista de la Corte Suprema de Justicia, Ulises del Dios Guzmán, y el resto de la mesa. Y hacíamos el énfasis de este tema, lo hacíamos con mi compañera Astrid Dávalos, que cuál es ese factor detonante que hoy en día se tiene. ¿Será que ahora está mucho más expuesta en una vitrina, digamos, como un marco legal que verdaderamente empodera a la mujer? Pero el problema es que ahora se están conociendo de más casos. Ayer, lamentablemente, una trabajadora de salud fue asesinada a plena luz del día, trabajando en el sector de Ciudad Arce. Entonces, ¿qué estará pasando? ¿Cuál es ese factor que está detonando de que ahora hay más muertes de mujeres? Sí, bueno, por un lado es el tema de la impunidad y por eso es importante el fortalecimiento de las instituciones. En el caso de la Fiscalía, siempre el mismo reto del tema de los recursos, pero si hay buena voluntad, con los pocos recursos se puede avanzar. Y en el caso de Carla Turcio, por eso he dicho, el fiscal dio cátedra. Inmediatamente un resultado de seguimiento de celulares y de cámaras, exacto. Eso significa que sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Entonces, estamos hablando de cifras tan alarmantes a menos de la mitad del año y ya van cifras más de 100. Sí se puede. Entonces, si se pudo con se puede con los demás. Se puede con los demás casos, definitivamente. Pero fíjese que, por una parte, en el área administrativa, que es la investigación, porque aquí el tema es la ruta crítica en la administración de justicia y en el acceso a la justicia, para las mujeres sobre todo. Entonces, en la etapa administrativa, el caso de la policía, de la fiscalía, el fiscal que tiene como mandato constitucional dirigir la investigación, ahora en la etapa judicial, se han creado la justicia especializada a favor de las mujeres. Esperamos que también esto llegue a judicializarse de los casos que han sido conocidos y que puedan ser reconocidos. La Fiscalía General de la República cuenta con un protocolo de atención de los casos de feminicidio. Entiendo que el fiscal va a nombrar a fiscales especializados en estos temas para darle impulso a esta problemática, pero también no solamente en los casos de atención, debe prevalecer también una política de Estado de prevención de la violencia hacia las mujeres. No esperar la violencia extrema, sino que el abordaje de la problemática de forma integral para prevenir violencias, las diferentes violencias en contra de las mujeres y no hasta llegar a los casos extremos como los feminicidios. Okay. Voy a hacer una pausa comercial. Cuando regresemos, un poco el análisis estadístico que nos presenta este dato que, por cierto, publicaron colegas del diario El Mundo a principio de este mes, con cifras estadísticas de la Policía Nacional Civil: 152 feminicidios de enero a abril de este año, o sea, uno cada 18 horas. Claro. Por eso hice énfasis yo en consultarle
¿cuál a su criterio es ese factor de detonante? Usted hablaba del tema de la impunidad, claro, como una de las variables, diría yo, que hay en este, sí, claro, y estaba el otro entorno, es que ahora hay un marco legal que empodera mucho más y pone en vitrina, claro, el tema del respeto y el valor que merece el género como tal, ¿no? Es correcto. Ok, voy a hacer una pausa y sobre todo también, ¿cuál es su impresión con relación a el comentario que el mismo fiscal el día de ayer hacía? Si son tan machos para matar mujeres, que lo sean en Zacatrás. ¿Cuál es la valoración que usted tiene, sobre todo cuando se ha de alguna manera señalado que esta cárcel de alguna manera se cometen muchas violaciones de derechos a la que tienen derechos también, valga la redundancia, en este caso los reos? Vamos a ver cuál es su valoración al respecto. Nos vamos a la pausa, gracias por estar con nosotros, y también madres salvadoreñas obligadas a partir por la violencia y la pobreza. En una segunda parte vamos a hablar precisamente de un estudio que ha desarrollado la organización no gubernamental Cristosal, que habla precisamente sobre un informe de registro de desplazamientos forzados producto de la violencia que impera en el país. Nos vamos a la pausa y regresamos. Muy bien. AKQRL desea... Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros acá en el estudio en este día muy especial. Hacemos una valoración sobre el rol de la mujer en esta sociedad que lamentablemente hemos construido y que ahora, bajo una exposición legal más mediática, reconocemos que conocemos de casos de violencia contra ellas. Hablamos de los feminicidios, hablamos de las estadísticas y obviamente del estatus legal en el que se enmarca precisamente el género. Procuradora, hacía la reflexión, ¿cuál es su postura frente al comentario y a la solicitud que tendría que hacer, que va a hacer, al menos así lo dijo el fiscal general ayer, Douglas Meléndez? Decía pedirle al ministro de Justicia que encierre a los feminicidas en el penal de máxima seguridad. Si son tan machos para matar mujeres, que lo sean en Zacatrás. ¿Qué piensa al respecto? Bueno, yo creo que hay un marco legal en la Ley Especial Integral para una vida libre de violencia para las mujeres, que obviamente los casos de feminicidio, porque sobrepasa el tipo penal que se establecía del homicidio agravado, ¿verdad? Las penas son realmente más elevadas, ¿verdad? Precisamente por la hazaña, por la forma en que las mujeres son asesinadas, como el caso de la joven que recibió 56 puñaladas, ¿verdad? Y yo creo que el abordaje debe ser, y en la atención, bueno, con seriedad, ¿verdad? Yo creo que quizás es una forma de broma, no sé en qué sentido lo dijo el señor fiscal eso, ¿verdad? Porque yo creo que es una visión que debe irse también rompiendo el tema de la violencia contra las mujeres y el machismo que impera en nuestro país, ¿verdad? No fomentar esta situación. Yo creo que quizás, no sé si fue en son de broma que lo dijo el fiscal, porque me parece a mí que es una persona seria. Pudo haber sido en un contraste de preocupación y de indignación y de impotencia por toda la situación que se está dando, ¿no? Posiblemente, pero yo quiero que el abordaje sea de una forma que el Estado actúe con la debida diligencia, y esto significa decir que la respuesta estatal, las diferentes instituciones le den la seriedad al tema, ¿verdad? La problemática. Las mujeres constituimos más de la mitad de la población, según el último censo que hemos tenido en nuestro país. Somos el 52.7% según el último censo, es decir, somos la mayoría. Definimos elecciones, contribuimos a la economía del país. Entonces las mujeres contribuimos, somos actoras y agentes de cambio también en nuestro país. Entonces el abordaje y la atención en los casos de prevención, detección, atención y sanción deben ser de esa manera. El abordaje debe ser con toda seriedad y que cada institución asuma su rol de acuerdo a cómo le corresponde. Y entonces en este llamado que hace el presidente para el abordaje integral, desde una perspectiva ministerial y de gabinete de gobierno, ¿verdad? Me parece a mí que puede dar indicios a ese abordaje. Yo tengo mucha esperanza de que el resultado sea factible para ir dando pasos hacia la igualdad real entre hombres y mujeres, ¿verdad? Sobre todo porque nuestra Constitución establece la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, y que todos somos iguales ante la ley,
hoy las brechas todavía son bastante profundas, y por eso es importante que este tipo de actuación y respuesta estatal sea coherente con la realidad que las mujeres viven en nuestro país, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que el Estado realiza? ¿Cuáles son las acciones? Y como una política de Estado, el abordaje para el tema de la prevención, para detectar, para atender, para sancionar y para erradicar la violencia contra las mujeres, deben ser todos estos como un enorme reto para el Estado, para el abordaje de las diferentes problemáticas. Ese debe de ser, a mi criterio, el común denominador de toda digamos, para detener o ser un paliativo importante en el tema de que estamos hablando. Definitivamente. El tema de la prevención. Y esto me eleva de alguna manera a plantear lo siguiente. Se conoció de un caso también de una mujer que fue asesinada, pero que ya había advertido en un tribunal, sí, ¿verdad? A eso me refería. De agresiones, precisamente es por correcto. eso, pero también el tribunal no hizo nada para poder de alguna manera intervenir en ello. Entonces ahí es donde yo me pregunto, y creo que muchos nos hacemos la pregunta, ¿cuál es entonces el verdadero papel funcional de las instituciones para prevenir en este caso? Porque ella tuvo la valentía de ir a un juzgado, de acuerdo a la información que se maneja, tuvo digamos, la valentía de decir, mire, creo que esto no es bueno para mi familia, y ahí está el resultado al no ser sí, atendido. Nosotros hemos conocido de casos, muchos ¿sí? Casos de este tipo, por eso es importante el tema de los procesos de formación y sensibilización para todos los operadores de justicia, tanto en el ámbito administrativo como en el judicial, porque por los casos de reincidencia, y por eso yo al inicio hablaba del ciclo de la violencia, de romper el ciclo de la violencia, porque en muchos casos dice, ya viene otra vez esta señora, ya viene otra vez esta persona. Por eso es importante los procesos de sensibilización, de formación, tanto en el ámbito administrativo como en el judicial, para esa respuesta. Imagínense que llega una víctima a presentar y ha venido como el viacrucis en todas las instituciones, que son los casos que llegan a PDDH, justamente cuando la víctima ha llegado a diferentes instancias y no son atendidas. La víctima está dando una alerta y la respuesta estatal no ha sido coherente en los casos que se han ventilado. Y por eso es importante este abordaje en la prevención, pero también la atención. Obviamente el Estado es responsable, y el deber de garantía del Estado, en este caso en el órgano judicial, que no se le dé, no se atienda con esa sensibilidad los casos de violencia que sufren las mujeres, decir, si la persona llegó a dar la alerta y la respuesta estatal no fue la coherente, estamos en una situación muy grave. Por eso es importante que el abordaje sea integral y incluir a todas las instituciones para dar una situación de atención a todos los casos que llegan a los juzgados, en términos a los juzgados de paz, como a los juzgados de familia y a los juzgados también especializados. Procuradora, hablando de ese factor común o ese común denominador, otro de los aspectos que sospecha la autoridad fiscal es de que en la mayoría de los casos, cuando terminan con esta tragedia de las cuales estamos mencionando, hay un factor común. La mayoría de hombres son, perdón la expresión, como mantenidos, o sea, no trabajan. Hay un problema de violencia económica. Es decir, hay muchos factores que influyen, digamos, como detonantes en esta situación, ¿no? Sí, bueno, mire, la situación de desempleo en nuestro país es grave, pero eso no debe de ser un factor detonante de violencia, ¿verdad? Pero sí en algunos casos, y por eso se hablaba de un patrón sistemático. En los últimos casos se había dado el caso de la doctora de Santa Ana y el caso reciente de la periodista, parece que ese mismo patrón era. Entonces, la frustración se convierte en agresión, ¿verdad? Entonces, por eso es importante también, como decía, contribuir a romper el ciclo de violencia. Y entonces esto se hace también a la atención, el empoderar a las mujeres, lo cual no significa irse al otro extremo, ¿verdad? Porque en algunos casos, tal vez muy aislados, pero se han conocido de casos en que se ha utilizado el sistema de protección para otros fines, pero bueno, ese no es el tema, porque la mayoría de los casos que hemos conocido de violencia intrafamiliar y de violencia entre
términos generales en contra de las mujeres, las estadísticas son elevadísimas. Entonces, por eso la importancia de este abordaje de la problemática y con eso contribuir a romper ese ciclo de violencia, sobre todo en los casos estos que se han mencionado y de los patrones de comportamiento que se han suscitado en los últimos casos. Y por eso el investigador debe ser creativo, porque las diferentes problemáticas que conllevan, es decir, si los últimos casos han presentado en estos tipos de patrones, entonces las víctimas que llegan y por eso el tema de la entrevista, ¿verdad? En la entrevista, y para no revictimizar a la víctima, es decir, en los casos, si se ha dado ese mismo patrón en los casos más recientes, en los casos que vengan a continuación, ver cuál es el perfil de la familia y del agresor. Entonces, para decir, esto puede ser un detonante de mayores problemáticas. Entonces, la responsabilidad que tienen los juzgadores, la responsabilidad que tiene tanto en el ámbito administrativo como en el judicial, debe ser crucial para prevenir una situación como el caso de un feminicidio, ¿verdad? Es decir, que una mujer que llegue a una institución, en los casos de violencia intrafamiliar y en los casos de violencia en contra de las mujeres, con la justicia especializada que ya tenemos, que se puedan detectar este tipo de situaciones. Y por eso la ley prevé esta situación. Cuando se puedan detectar patrones de comportamiento que se van repitiendo. Entonces, decir, aquí viene un caso de una mujer que tiene un hombre que no trabaja, que está frustrado económicamente, esto puede detonar en violencia. Entonces, es allí el abordaje que debe darse en los casos de atención. Pero hemos hablado de las diferentes formas: prevención, detección, atención, el abordaje de los casos, la sanción, y para llegar a una erradicación de la violencia en contra de las mujeres. La Procuraduría es un actor bien importante de derechos humanos, es un actor bien importante dentro del Consejo Nacional que se tiene, ¿no? Que elaboró el plan El Salvador Seguro, ¿cierto? Bueno, yo estoy participando en calidad de observadora. De observadores. Interesante el punto, porque me lleva a preguntarle, el fiscal decía ayer, municipios del plan seguro registran incremento de homicidios y da la impresión que no está funcionando. ¿Comparte usted eso? Bueno, yo creo que cada plan, política debe ser también revisada, y además de acuerdo a la problemática y al contexto social en la que se está implementando. Por eso yo siempre he dicho que se debe revisar en el camino el abordaje de las diferentes, de los planes, programas y proyectos que se elaboran territorialmente. Mexicanos, un 43% de disparo de homicidios, y es un municipio contemplado en este plan. Sí, entonces, ponía él el ejemplo. Tiene que irse renovando, porque no puede decir, si no da resultado. Por eso es importante de ir revisando lo que se ha planificado, ¿verdad? Sobre todo en los 50 municipios que se han caracterizado y que se han identificado como de mayor violencia, ¿verdad? Si usted pone como ejemplo mexicanos, entonces las políticas de prevención deben ser mayores. Es decir, cómo vamos a abordar las diferentes problemáticas. Si los últimos casos de feminicidio, ¿en qué departamentos se han dado? Muchos se han dado en Santa Ana y la mayoría aquí en San Salvador, porque es uno de los municipios también más violentos, mexicanos, Soyapango. Entonces, el abordaje debe ser de acuerdo a la situación, y debe irse dando revisión y actualización dependiendo la problemática. Entonces, esto no debe ser un plan eterno, sino que debe ser no solamente, es cierto, está bien planificar para cierto periodo, pero lo importante aquí es de ir revisando y actualizando de acuerdo a las necesidades y de acuerdo a las problemáticas. Por eso yo he dicho que deben revisar en el camino. Y en el caso, hay un plan El Salvador Seguro que ha sido aprobado y ha sido ampliamente discutido, pero aquí el plan del Salvador Seguro debe también responder a una política criminal integral que aborde las diferentes problemáticas, como el caso, usted mencionaba también que íbamos a abordar el tema de los desplazamientos forzados, que es un tema que mi institución
institución ha hecho incluso investigaciones sobre este tema, sobre los casos que hemos atendido, porque la política criminal debe dar respuesta a las diferentes formas de violencia en nuestra sociedad. Nos hemos centrado acá en el tema de los feminicidios, pero hay otras formas de violencia. El caso del tema de los desplazamientos forzados. Vamos a entrar en eso, sí. Porque fíjese que en el caso concreto de eso, promovimos un informe, análisis de los casos que hemos atendido en la institución, y entre abril del 2016 y mayo del 2017 atendimos 138 familias, más de 450 personas que hemos atendido, y que según los resultados de la investigación, el 86% de los casos han sido provocados, el desplazamiento forzado han sido provocados por las pandillas. Entonces, la problemática debe ser atender la situación por un lado la criminalidad, y por otro lado la atención, una política de Estado también para atender a las víctimas de desplazamiento forzado. Entonces la política criminal debe ser como la sombría de todo y decir, tenemos problemas de desplazamiento, problemas de feminicidio, problemas de violencia en contra de las niñas, problemas de violencia en contra de personas adultas mayores, problemas de violencia en contra de la comunidad LGTBI, problemas de violencia en contra de personas con discapacidad. Es decir, la política criminal, para eso nos referimos, que debe ser como una política criminal, debe ser como una sombría donde abarque todas las diferentes problemáticas de violencia que tiene nuestro país. Entonces el plan El Salvador Seguro, ¿cómo se incrusta en este abordaje que debe ser integral? Entonces yo veo con bastante esperanza el llamado que ha hecho el presidente para el abordaje de los feminicidios, pero yo más bien diría que no solamente el Ejecutivo, debe ser una respuesta estatal de todas las instituciones, es decir, cómo se va a atender los casos de violencia en general de nuestro país que están provocando feminicidios, que están provocando crímenes de odio, que están provocando violencia en contra de las personas adultas mayores, que este 15 de julio vamos a hablar, vamos a conmemorar el Día Nacional del Combate a la Violencia en contra de las personas adultas mayores, es decir, porque se están generando casos de violencia. Procuradora, ¿es un problema de ley, es un problema de aplicación o es un problema de una política, como usted lo viene mencionando? Fíjese que, mire, la ley es buena. ¿O es un problema cultural, de valores, digamos, que nos centramos en una relación, digamos, de una sociedad violenta, donde hay, como usted bien describe, hay diferentes aspectos que la rodean y que no son muy positivos en ese bienvenir? Definitivamente. Mire, es que la ley es buena, pero si no va acompañada de una política de Estado, no funciona, no funciona. Ese es el tema. ¿Centra usted una mejor expectativa hoy con este nuevo escenario político en la Asamblea Legislativa, por ejemplo? Podría ser, pero es que fíjese que el abordaje, cuando hablamos del Estado... Porque un grupo de mujeres parlamentarias, perdón que le voy a interrumpir, decía, a raíz de precisamente del tema de los feminicidios, aplicar y estudiar mejor un marco legal que funcione, decían las parlamentarias, ¿no? En ese sentido. Sí, yo creo que porque hay desesperanza por los resultados, ¿verdad? Los casos, y que esto no avanza y esto va muy lento. Pero fíjese que aquí, cuando hablamos de una política criminal, no solo involucra al Ejecutivo. Yo he aplaudido el llamado del presidente de la República, pero el llamado debe ser a toda la institucionalidad del país. Es decir, no solamente el Ejecutivo, sino también el judicial, el legislativo. Entonces el legislativo con una ley, es decir, porque hay muchas leyes, pero una ley que aborde las diferentes situaciones, por eso hablamos nosotros de una política criminal integral que aborde todas las diferentes problemáticas. Marco legal tenemos, el tema es que funcione la política criminal, no solamente que venga del Ejecutivo, sino que participen los demás actores de la sociedad, toda la institucionalidad, los tres órganos del Estado. Es importante también aquí el factor de la investigación de la Fiscalía y también otros actores a nivel local, los consejos municipales, el tema de la prevención que se puede hacer a nivel local también, lo que hablábamos también de construir y fortalecer el tejido social. Esto nos lleva a entender entonces que una política criminal engloba a toda la institucionalidad. Y no hemos hablado de un actor referente, importante y cercano.
los gobiernos municipales. Claro, por eso digo yo que la política debe ser integral, que aborde las diferentes problemáticas y que también sea construida entre todos los actores de la sociedad. Es decir, cuál es el aporte de los consejos municipales, 262 consejos municipales que tenemos en el país, cuál es el factor, es decir, en la ruta crítica, ¿verdad?, del abordaje de la problemática en nuestro país, cuál es la respuesta estatal. Cuando hablamos estatal, estamos hablando consejos municipales, estamos hablando los diferentes órganos del Estado, estamos hablando entes como la Fiscalía General de la República y todos, el mismo gabinete del Estado, ¿verdad?, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el reto grande que tenemos de prevención a nivel local y a nivel nacional, a nivel regional. Por eso sí, yo hablo de esto, de una política criminal integral que aborde los efectos de la violencia en nuestro país. ¿Cómo vamos a prevenir los crímenes de odio? ¿Cómo si ni siquiera se investigan estos casos? Lo primero que yo hice cuando hablé con el fiscal general de la República, entre los 19 puntos que le llevé fue los crímenes de odio. Investigue los crímenes de odio, ¿verdad?, en contra de la comunidad LGTBI. No se investiga esto. Y si se investiga, se han judicializado, hemos tenido condenas, es decir, todo el aparataje estatal, no solamente una institución, sino que muchas instituciones. Recordemos un poco y asumiendo el punto de defensa que puede tener, recordemos que la Fiscalía, al igual que otras instituciones como la de ustedes, necesitan de mucho más recursos, que no hablamos precisamente para poder darle salvedad a todo ese tipo de denuncias. Claro. El caso de la Fiscalía es uno de ellos. Unos podrán decir que estoy equivocado, pero otros a lo mejor dicen, me dan la razón. Para poder establecer un mejor método de investigaciones se requieren de recursos, y ese es uno de los elementos. Sí, pero fíjese que, mire, a mí me han recortado 3 veces el presupuesto, pero yo no me he detenido. Yo he hecho un montón de cosas y con todo mi equipo de trabajo, con poquitos recursos, hemos abordado. Sí es cierto, y el llamado también aquí al Gabinete de Seguridad para que sea coherente con el trabajo y también y con el mandato constitucional que tenemos las instituciones, ¿verdad? Para darnos los recursos para poder actuar. Pero si hay buena voluntad, nosotros podemos trabajar con los pocos recursos que tengamos. Interesante. Procuradora, quiero agradecerle el que me haya permitido en este día muy importante para la mujer, para las madres, hacer un análisis desde su perspectiva sobre y cómo la sociedad misma está atendiendo esta situación lamentable de feminicidios que impacta gradualmente y críticamente a la mujer. Gracias por haberme acompañado. No, gracias a ustedes y bueno, un feliz Día de las Madres y a todos los hijos y las hijas también, que puedan reconocer a la madre, dar su labor y también sobre todo que las mujeres somos las que contribuimos también en la sociedad. Muchas gracias. Vital para uno como compañera de vida, compañera de lucha y muchas cosas más, ¿no?, que uno de hombre tiene. Así es que vamos desde luego a una pausa. Cuando regresemos, Juan José García, coordinador regional de monitoreo de Cristosal, una ONG que atiende y lleva un registro de desplazamientos forzados por la violencia. Vamos a hablar de eso también en una segunda parte cuando volvamos.